Muy bien, entonces para comenzar a ver este proceso de escritura, que es planificar, revisar, redactar, ¿cierto? Y por último publicar, vamos a utilizar el mismo discurso de Steve Jobs y les voy a mostrar cómo es el proceso, cómo fue mi fase de planificación y cuál fue mi producto. Entonces, a ver, en la planificación lo que hice fue encontrar su tesis, fue sobre conectar los puntos. ¿Qué significa? Esto lo hice empezando a utilizar también o sea, el análisis que yo había hecho sobre el discurso, puesto que su análisis me iba a llevar a su comprensión y su comprensión me iba a llevar a crear, a planificar, a redactar, a revisar y por último a publicar este mismo comentario que después lo iba a ocupar aquí en la clase. Entonces, para la planificación uno siempre tiene que hacer una lluvia de ideas, como se dice. Planificar, mostrar su idea, ver lo que uno quiere hacer, dar algunas ideas, hacer un esquema, un borrador que nos sirva para su posterior redacción. Entonces yo puse que su tesis era sobre conectar los puntos, me pregunté qué significaba, hice un análisis sobre esto. Él cuenta su pasado para ejemplificar, muestra una historia de superación, hace un hincapié en que una situación negativa resulta positiva a largo plazo, los puntos se conectan mirando al pasado, esa es como la conclusión que hace él. Puntos se conectarán en el futuro si uno conecta los del pasado, es decir, las cosas que te pasaron van a tener influencia en lo que te pasará después. Eso es lo que quiso decir explícitamente, o sea, implícitamente Steve Jobs con la metáfora de que los puntos se conectan mirando hacia el pasado. Entonces, me aventuré en la redacción, teniendo todo eso claro, y empiezo. Aquí hago la introducción, puse yo en el primer párrafo, a ver, lo vamos a acomodar mejor. Lo vamos a acomodar mejor. Ahí, redacción. Entonces la introducción es mi primer párrafo. Dice, el discurso de Steve Jobs trata sobre cómo él fue escalando paso a paso en la vida hasta convertirse en quien es hoy. Como toda la persona que alcanza el éxito, dice que no fue un camino fácil. De hecho, cuenta que todo comenzó desde antes que él naciera. Muestra cómo su vida se iba de la madre biológica para caer en manos de una familia que nunca asistió a la universidad. Esto influyó mucho, puesto que ellos hicieron un gran esfuerzo para que él ingresara a la educación superior. Aún así, Steve menciona que nunca se graduó, pero precisamente eso fue el factor clave. Aquí mi introducción es como una especie de un resumen de su historia de vida, para que cuando vayamos a leer el desarrollo y los argumentos y la conclusión, se entienda mejor lo que quiero explicar. Entonces, pues continúo con el desarrollo y lo primero que hago es plantear la tesis. ¿Cómo planteo la tesis? Digo, de acuerdo a lo mencionado por Steve, debemos pensar en que todo acto tiene una consecuencia. Esta tesis de debemos pensar en que todo acto tiene una consecuencia, la retomo de lo que decía él, en que todos los puntos se conectan mirando hacia el pasado. Entonces continúo con la lectura. Dicho esto, podemos catalogar cada consecuencia como buena o mala. Lo mismo con los actos. Entonces, si en el pasado cometí un acto como entrar a la universidad, la consecuencia buena sería, lógicamente hablando, graduarse de la universidad. Por el contrario, la mala consecuencia sería dejar los estudios. No obstante, Steve nos invita a pensar en que los estudios para él fue lo mejor que le pudo pasar. Continúo dando argumentos. Por ejemplo, yo actualmente soy profesor de lengua castellana y comunicación. En el proceso, muchas veces pensé que no podría llegar a hacerlo, por dificultades con las asignaturas o por otros problemas. También vi como muchos de mis amigos de la carrera fueron desertando y a pesar de que no todos nos graduamos, algunos de mis amigos sacaron ventajas de cancelar su matrícula. Cuando me pongo a pensar en qué hubiera hecho yo si no me hubiera graduado como profesor, me quedo en blanco. Mi vocación está aquí y es el camino que escogí definitivamente, puesto que me gusta mucho lo que hago. Seguí mi corazón, mi intuición, de la misma manera en que lo comenta Steve. Y por último llego a la conclusión, en el último párrafo, diciendo que
Sé que todos pasaremos por situaciones similares, pero siguiendo las palabras del fundador de Apple, en algún momento podremos conectar los puntos y marcar la diferencia necesaria entre lo que es vivir y lo que es sobrevivir, porque nosotros hemos venido a vivir y cuando nos damos cuenta de eso, las circunstancias cambian. Entonces, a partir de la lectura del discurso de Steve Jobs, yo me aventuré a crear un comentario sobre el discurso, un comentario de carácter argumentativo, pero para eso tuve que hacer una fase de planificación, de redacción, y obviamente después de redactarlo lo revisé. Aquí en el video no puedo explicar cómo lo revisé, pero es básicamente ir viendo que la ortografía esté bien, que la progresión temática esté bien, que la coherencia no se pierda y que la cohesión permita que esto sea entendible. Luego yo le fui haciendo un análisis de cómo hice la introducción, de cuándo planteo la tesis, en los siguientes párrafos cómo doy los argumentos y por último la conclusión que hago. Entonces, este comentario les va a servir para que ustedes modelen también lo que van a tener que hacer para, y aquí les adelanto, para la evaluación del libro de las enseñanzas de Don Juan, puesto que así es como cerramos esta unidad y como terminamos con el discurso y aprovechamos de trabajar una habilidad que es la habilidad de la lectura y otra muy importante que es la escritura, haciendo la producción del comentario argumentativo. Bueno, lo llamo de esa forma porque tiene todas las características de ser argumentativo, pero también obviamente puede ser un comentario de opinión como una crítica o algo por el estilo. Ahí ya lo van a evaluar ustedes.